Bueno, primero presentarme. Yo soy Miguel Gutiérrez, soy el responsable del proyecto agro de España, de Sovena, y de producción en Argentina. Bueno, un poco, creo que somos la única empresa privada que haya en este foro ahora mismo, y simplemente porque sepáis un poco la envergadura de la empresa y porque actualmente ha estado mucho en los medios de comunicación el tema del aceite. Sovena es una empresa que se dedica principalmente al aceite, con 1.100 empleados, con más de 2.000 clientes y con presencia en 70 países, con el principal negocio el aceite de oliva y los aceites vegetales. ¿Por qué se mete una industria como Sovena en un proyecto, ¿vale?, para mejorar el girasol? Pues para eso lo que quiero que veáis un poco el mercado de girasol y la tendencia que veníamos viendo durante años. Y es que, si veis en la gráfica, la línea naranja, que es España, la tendencia de la superficie de girasol ha ido bajando. En Castilla y León tiene un diente de sierra propio de lo que sería la rotación de cultivos. En Castilla-La Mancha baja también un poquitín, y en Andalucía baja más fuertemente, principalmente por la sustitución de cultivos como el olivar, plantaciones de almendro, plantaciones de pistacho, muchos más cultivos leñosos. ¿Qué pasa? Al detectar esa disminución, nosotros como industria lo que necesitamos para nuestras fábricas es pipa de girasol para hacer el aceite y venderle, porque en España somos deficitarios de pipa. No hay que ser alarmante tampoco por lo de la guerra de Ucrania, pero somos deficitarios, con lo cual tenemos que importar pipa de otros países y tenemos que importar también aceite. Por eso Sovena decidió crear un grupo operativo específico para intentar ayudar al productor de pipa, en este caso de girasol, aunque pone oleaginosas. El cultivo al que nos hemos dirigido principalmente es el girasol, porque es el cultivo de oleaginosa más representativo y que más hectáreas tiene de España. Y creamos el grupo operativo Leoprecision. El grupo operativo, como miembros estaba Sovena, miembro y representante. Acopá, Sacor y Manzanilla son cooperativas que son muy importantes en todos los grupos operativos, porque es la única manera de hacer llegar esa transferencia tecnológica de lo que hacemos. Luego, como miembros subcontratados, Instituto Tecnológico Agrario, o sea, centros de investigación que al final sus técnicos nos dan ese conocimiento también que nos hace falta para desarrollar todo este tipo de proyectos. Y luego colaboradores, que al final son empresas que están en el sector pero que también tienen mucho conocimiento, y creamos el grupo operativo Leoprecision. Esto se creó en el año 2017 y en el año 2019 a 2021 realizamos el proyecto. ¿Qué retos tenía este proyecto? Hay 4 retos que he identificado, que son los principales, pero luego al final os contaré otro más, que es el que estamos viendo ahora, una vez que ya está el proyecto y ya está la aplicación lanzada. Primero es seleccionar la información útil. ¿Esto qué quiere decir? Hay un montón de datos y los datos ya están, pero tenemos que clasificar qué datos son los que necesitamos para nuestro proyecto y para desarrollar esa mejora o esa ayuda en la toma de decisiones a nuestros agricultores. Luego, con esa selección, ¿qué utilidad le damos a esos datos? Luego, conectividad. Esto es muy importante. Todos los datos están por ahí, están en diferentes fuentes. Entonces, es muy importante cómo hacemos que todas esas fuentes confluyan en un único sitio y en un único espacio. Y por último, el último reto, la integración, que es todo eso ya lo tenemos en un sitio, cómo lo integramos para que le llegue al agricultor de una forma fácil. Lo digo lo de fácil porque el sector agrícola ahora mismo, hay mucha gente que todavía tiene poca capacidad de interactuar con este tipo de aplicaciones, y lo estamos viendo ahora a la hora de promover el proyecto y que usen la aplicación. Y es cierto que es complicado que lo usen, con lo cual tiene que tener un formato muy sencillo, donde nosotros con todos esos datos se lo demos totalmente interpretado. Para incorporarlo a nuestra decisión, que hicimos, crear una aplicación. Esa aplicación se basa en 2 formatos de datos: los datos propios, que son todos los datos que nosotros hemos recogido de todas las fuentes, y luego os comentaré un ejemplo para que veáis dónde llega, porque no me da tiempo en 15 minutos a explicaros cómo es la aplicación. Los datos propios, toda la información que nosotros tenemos y la incorporamos, y datos propios del agricultor. Está claro que si un agricultor quiere tener datos de su parcela, pues tiene que decirnos cuál es su parcela, para que la aplicación empiece a coger todos los datos que van a afectar a esa parcela como ejemplo. Un ejemplo de cómo conectamos los datos, y por eso he puesto el título a mi presentación: Conectar los datos.
hemos cogido, por ejemplo, este es un ejemplo de Castilla y León, esto se ha hecho para Castilla y León, Extremadura y Andalucía, hemos cogido todos los datos de análisis de suelo que hemos conseguido, bien de cooperativas, de laboratorios, de centros de investigación, de universidades, y con todos estos datos los unimos y somos capaces de crear un mapa de suelo que es capaz nuestra aplicación de interpretar. Con todo esto que se puede hacer, al final no es que tengamos los datos específicos de una parcela, ten en cuenta que eso es muy complicado porque sería un manejo en sitio específico, pero sí que por interpolación nos da diferentes texturas en diferentes zonas, ya que el cultivo de girasol es en toda España, pero tenemos diferentes características de suelo en las diferentes zonas, incluso en Castilla y León, pues podríamos ver que la zona de León, que tiene puntos rojos, tiene un terreno mucho más arenoso que otra zona diferente, con lo cual nos ayuda a realizar un manejo de girasol distinto al que se está haciendo actualmente, que normalmente es por tradición. Tal día se siembra y ya está. Pues lo que queremos hacer es eso, cambiar esa idea, tecnificarlo un poco para tomar mejores decisiones e incrementar simplemente un poquito la producción. Si tomamos una decisión y conseguimos incrementar un 10% la producción, pues al final, ¿qué tenemos? Que si en vez de producir 700.000 toneladas, producimos 770.000. Eso a nivel industrial es muy importante porque supone casi 3 barcos de pipa que no tenemos que importar de fuera. Entonces, todos esos pequeños porcentajes que incrementemos, al final lo que nos hace es tener más capacidad o proteger un poco lo que sería nuestra industria agroalimentaria. Dentro de lo que sería la aplicación, al final, de modo muy resumido, crear un modelo de decisiones y alertas que es totalmente dinámico y que se va actualizando con el tiempo. Una parte muy importante, que lo pongo aquí el gráfico porque al final siempre hablamos de algoritmos y simplemente es un árbol de decisiones. Al integrar todos esos datos dentro de la aplicación, lo que hacemos es le ponemos un botón al usuario final, que al final es un agricultor, que no entiende toda esta tecnología y que lo que quiere es una respuesta rápida. Y le interpreta, esto es el ejemplo que os pongo del asistente de siembra. Tú le haces un clic al asistente de siembra y él ya te coge los datos climáticos y te analiza si tienes riesgo de helada o no tienes riesgo de helada y te lo dice. Te mide la precipitación que has tenido hace 10 días, te mide la precipitación hace 2 días, porque si te ha llovido hace 2 días tú no puedes sembrar y te lo dice. Te toma la predicción meteorológica para analizar lo que te va a pasar los 10 días siguientes. Ejemplo claro, si nosotros sembramos y hace mucho frío, cumplimos los otros condicionantes, pero nuestra semilla está mucho tiempo en la tierra, con lo cual tenemos riesgo de que nos ataquen los insectos, pues él te lo interpreta. Y con todo esto te dice la textura que tienes, por si vas a tener lluvia. Al final él te dice, oye, pues este año tenemos mucha lluvia acumulada respecto a la media de los últimos 30 años, con lo cual tengo una predicción de lluvia firme dentro de 3 días y tengo un terreno muy arcilloso. Por lo que le va a decir al agricultor es, espere un poquito a sembrar, que tenemos el suelo cargado de agua, porque podemos tener un riesgo de compactación si te llueve encima y siembras. Todo este tipo de decisiones pensamos que es una mejora para la toma de decisiones del agricultor. Como en todas las aplicaciones de este tipo, y lo decía nuestro compañero anterior, imágenes de satélite. Tenemos a disposición imágenes de satélite totalmente gratuitas del proyecto Copérnicus, con lo cual hemos incorporado esas imágenes y lo que hemos hecho ha sido una reclasificación del índice vegetativo con 3 botones, porque el girasol, dependiendo del potencial, vamos a decir, el girasol de secano rinde de media 1000 kilos y el de regadío rinde 3000. Pues simplemente con un clic podemos seleccionar qué tipo de girasol vamos a tener, bueno, medio, pobre o un regadío, para que nos clasifique bien ese tipo de... O sea, para que nos dé una buena imagen y veamos en colores cómo está nuestra parcela acorde al cultivo de girasol. Si le diéramos el rango normal que tiene un cultivo como la cebada, por ejemplo, pues lo único que veríamos es un único color. ¿Por qué digo esto y es importante? Y lo vamos a ver y de cara al futuro yo creo que va a impactar muchísimo. Porque si nosotros, como podéis ver en la imagen esa, hicimos un mapa de caracterización de suelo, eso al final lo que hacemos es clasificar el suelo, pero mediante análisis puntuales, ¿vale? Se hace con un medidor de conductividad eléctrica aparente, luego clasificamos y tenemos un mapa de texturas de suelo. A ese mapa de texturas de suelo somos capaces de administrarle una dosis de semilla acorde al potencial que nosotros estimamos que tiene.
Y si lo comparamos con el índice vegetativo justo antes de la floración, que es cuando el girasol tiene la mayor superficie foliar, nos coincide en un 90% con el mapa que hemos hecho y también con el mapa de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que con el cultivo, analizando el cultivo de girasol en una tierra de años anteriores, somos capaces ya de tener incluso una clasificación. ¿Por qué? Porque el girasol es deficitario en agua, con lo cual nos va a marcar muy bien cuál es la capacidad de retención de nuestro suelo. Aparte de eso, ¿qué se incorporó dentro de la aplicación? Pues funcionalidades y alertas que son típicas del cultivo, para que al agricultor le llegue un aviso y no tenga que estar pendiente. Si nosotros sembramos y tiene que nacer en 8 días, porque la temperatura que nos da que aproximadamente en 8 días tiene que nacer, pues decimos, oiga, vaya usted a ver la finca para haberse nacido, porque siempre hay una solución de una resiembra, con lo cual ya estamos mejorando las decisiones del agricultor. Y nada, simplemente que utilicéis la aplicación que está en la página del proyecto de Olo Precision, con un clic lo tenéis, totalmente gratuita y sin publicidad, y que lo difundáis, porque al final en estos proyectos, si nosotros generamos cosas pero no llega al usuario, es el último reto más importante, es que no sirve de nada. Tiene que ser el agricultor el que la utilice y por lo menos tenga más información de la que ya tenía. Así que nada, muchas gracias a la organización y nos vemos en la siguiente.